Hola a todos y bienvenidos. Ya tenemos los datos perfectamente preparados, cargados y listos para arrancar el entrenamiento de nuestro sencillo modelo de regresión lineal en R. Recordad que ahora lo que vamos a hacer es suministrar el conjunto de entrenamiento para crear ese modelo de regresión lineal. Así que vamos a colocar el título de la sección es ajustar el modelo de regresión lineal simple con el conjunto de entrenamiento. Vale la pena que colocáis estos títulos tan largos, sobre todo porque son lo suficientemente descriptivos para que dentro de un año o dos o 50, cuando abráis el script, podáis ir directamente, ser capaces de entender, a ver, ¿qué hice yo aquel año que aprendí R con Juan Gabriel? Pues básicamente, ¡pam!, veis que está todo documentado. En este caso, lo más sencillo es utilizar la función LM que automáticamente sirve para crear un modelo lineal. LM se llama Linear Model o modelo lineal y se puede guardar evidentemente en una variable regressor como ya hicimos en su día en Python. Así que en este caso simplemente invocamos a Linear Model, modelo lineal. Si os interesa visualizar la documentación, podemos colocar interrogante LM y veréis que aquí automáticamente viene la regresión lineal. En este caso tiene dos parámetros muy interesantes. Uno es la fórmula, qué variable va a depender de cuál, y cuál es el conjunto de datos con el que trabajaremos. Hay otros métodos que se pueden utilizar, subconjuntos, pesos y demás, pero la idea inicial es usar estos dos parámetros. Incluso si hacéis scroll hacia abajo, la documentación de R está súper bien porque siempre trae diversos ejemplos y podéis ver cómo se escriben las fórmulas, por ejemplo. En nuestro caso lo que hay que escribir es la variable dependiente en función de la independiente. En este caso sería escribir la fórmula igual y aquí básicamente se establece la combinación, en este caso lineal, como la variable dependiente va a ser una función, en este caso lineal, de la independiente. Entonces esto es muy simple porque solo tenemos una variable dependiente, solo tenemos una variable independiente. Entonces lo que necesitamos escribir es que la variable que se llama salary en nuestro dataset sea en función, ponemos una tilde, de la variable que se llama years experience, ¿de acuerdo? Se tienen que llamar exactamente igual a las que hemos cargado. Por tanto, si necesitáis revisitar el nombre de las variables, es un buen momento para hacerlo. Y esta tilde que hay aquí en medio, lo único que significa es en relación a. Por tanto, calcúlame el sueldo en relación a o en función de los años de experiencia. De acuerdo a esto es todo lo que necesitamos, simplemente es la primera fórmula que creamos en el curso y realmente es muy sencilla porque es una fórmula de regresión lineal simple, solo una variable independiente, dependiente antes de la tilde y una variable independiente justo después de la tilde. Más adelante ya os enseñaré a añadir más variables independientes o dependientes según pertoque. Y luego a continuación, el modelo lineal lo que sí espera es un segundo argumento que es el conjunto de datos. Hemos dicho que hay que especificar el dataset del conjunto de datos. En nuestro caso podemos colocar una coma. Os voy a colocar un intro para que lo leáis mejor y en nuestro caso lo único que hay que especificar es que el conjunto de datos, data, es precisamente el dataset de entrenamiento. Por tanto, nuestro training set que habíamos definido automáticamente anteriormente, ¿de acuerdo? Como os digo, el resto de parámetros son opcionales, aquí podéis visualizar en la documentación para qué sirven y demás, pero estos son los básicos, Nuestro regresor está listo para poder seleccionar la línea y ejecutarlo con Command Enter o Control Enter respectivamente para tenerlo listo. Entonces, veis que aquí ha aparecido nuestro regresor que acabamos de calcular y que aparece como una lista de 12 elementos. Si queremos información acerca de la regresión, lo mejor que podemos hacer es hacer un resumen, un summary de nuestro regresor, de modo que, fijaros que yo ahora voy a hacerlo aquí en consola, summary con dos M's. Un summary es así como un resumen de estadísticos de regresor. Entonces, fijaros que aquí aparecen muchas cosas, ¿vale? Hasta aquí arriba. Perfecto. Entonces, aquí hay información sobre qué tan buena o no buena es nuestra regresión lineal, cosa que, por ejemplo, se hace con nuestro
valor de R cuadrado o R cuadrado ajustado, tenemos un análisis de los residuos que también se suele llevar a cabo, tenemos los p-valores del contraste de hipótesis relacionado con la regresión lineal, incluso tenéis un resumen de la fórmula que habéis aplicado, sueldo en función de años de experiencia. Nosotros simplemente, fijaros que lo más importante es saber que aquí viene la fórmula, sueldo en función de los años de experiencia con el conjunto de entrenamiento utilizado. Aquí hay una información del análisis de residuos que ya veremos más adelante, y lo más importante son los coeficientes, ¿de acuerdo? Aquí en la zona de los coeficientes no solo aparece el coeficiente de ordenada al origen, que sería este 25.592, y el dependiente de 9.365. Recordad, sueldo que cobraría una persona con 0 años de experiencia, y el incremento por cada año de experiencia adicional, cuántos dólares ganaríamos de más según este modelo. Eso sería el intercept, ordenada en el origen, y la pendiente del modelo. Eso sí que es importante, pero también hay la relevancia estadística de cada uno de esos parámetros, ¿no? De cada uno de esos coeficientes. En general aquí, cuantos más asteriscos veáis, más importante, más relevante, más significativamente estadístico es. 3 es el máximo, y eso significa que la variable independiente de la experiencia es muy significativa para ser capaces de calcular el sueldo de los empleados. Podría tener 2 estrellitas o solo una estrella o un punto o nada. Cuantos menos cosas tiene, pues menos es la relevancia estadística. 3 estrellitas en este caso es lo mejor, es la mejor relevancia, la gran significatividad estadística de los parámetros, las variables para nuestro modelo. Entonces, perfecto, de hecho ya sabíamos que iba a ocurrir esto. ¿Por qué? Porque ya habíamos creado el modelo en Python, ¿no? Entonces, ya sabíamos que iba a ocurrir, aparte que ya habíamos observado una gran relación lineal. Esta está muy relacionada con el p-valor, que es este valor que tenéis aquí en el interior, este que pone PR mayor que valor absoluto de t, y el p-valor es otro de esos indicadores de la relevancia estadística. De hecho, está relacionado el p-valor con el número de estrellitas. Básicamente, cuanto más bajo es el p-valor, más significativa será la variable independiente, y en este caso la ordenada en el origen, estos dos, ¿no? Es, por así decir, mayor impacto, mayor efecto que tendrá la variable independiente sobre la variable dependiente en este caso. Generalmente un buen umbral para el p-valor es 0,05, un 5%, lo cual significa que está por debajo del 5%. La variable independiente es muy significativa para ser capaces de predecir la variable dependiente, y cuando el p-valor es inferior al del 5%, eso significa que es muy significativa. Por encima del 5%, bueno, pues es menos significativa. Cuanto más grande es, en general, menos significativa es la variable para ser capaz de explicar con un modelo lineal la variable dependiente de ella, ¿de acuerdo? Por tanto, en general, cuantos más asteriscos veáis, más aporta esa variable independiente para poder hacer la predicción de la dependiente. Aquí podéis ver que los dos p-valores son 1,4 por 10 a la menos 8 y 1,5 por 10 a la menos 14, por tanto es un número infinitamente pequeño, y siendo tan pequeño significa que la relevancia, la significatividad estadística de los años de experiencia para predecir el sueldo es súper elevada y por tanto muy importante, tiene grandes impactos, y el efecto de la variable independiente hacia la dependiente es muy interesante, ¿de acuerdo? Entonces, eso básicamente es importante, y sobre todo que sepáis utilizar la función summary, porque básicamente cuando uno desea probar con varias variables independientes, nosotros solo tenemos una, pero si tuviéramos varias, hay que ver el p-valor, porque a veces meteremos variables independientes ahí a saco y algunas de ellas no nos servirán para nada. Entonces, más adelante también hablaremos sobre el valor de r cuadrado, el r cuadrado múltiple que tenemos aquí, y el r cuadrado ajustado que tenéis justo al lado. Estos dos valores van a ser muy importantes, porque si tenemos diferentes modelos con varios conjuntos de variables independientes, ¿cuál elegimos? ¿Con cuál nos quedamos? ¿Con el que tiene más variables? ¿Con el que menos? ¿Cuál es mejor? Pues en general elegiremos aquel que tenga el r cuadrado ajustado mayor. Entonces, dados dos modelos, a la hora de compararlos, siempre nos quedaremos con el que tenga el r cuadrado ajustado más elevado. Y luego tenéis información adicional
de nuestro modelo, que iremos hablando, ¿vale?, de poco en poco mientras sigamos en esta larga sección de regresión, no solo lineal, y sobre todo cuando hablemos de formas de evaluar el modelo, habrá que comparar diferentes valores, ¿de acuerdo?, diferentes resultados para ser capaces de llegar a una conclusión de qué modelo es mejor que otro. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, básicamente que os haya servido un poquito para investigar los resultados que nos devuelve el modelo de regresión lineal en R, y en la próxima clase vamos a ver cómo predecir con el conjunto de prueba el resultado a partir de este modelo ya entrenado.